Quiero que me acompañes a la palabra del Señor. I would love for you to join me with the word. Y vayamos al Evangelio de Mateo. And we go to the book of Matthew. Mi esposa desde Santo Domingo le manda saludo a la iglesia. His Soy wife felizmente casado, says hello for the church. hombre de una esposa, He said, man of one padre de wife, dos niñas. father of two daughters. Sí, porque estos tiempos tan modernos que uno no sabe. Pero conforme a la palabra He's conformed nos to the word. dirigimos. Estamos al frente del ministerio cristiano Fuente de Vida. Acompáñame a Mateo capítulo 14, Join me with Matthew 14. a la altura de su verso 22. We're going to start with verse 22. Y vamos a considerar unos versos. We're going to consider some verses. Mateo capítulo 14, Matthew 14, desde su verso 22 from verse 22 al 27, to 26. leemos bajo la comunión del Padre, The name of the Father, del Hijo the Son, y de su Espíritu and the Santo. Holy Spirit. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca Immediately, Jesus made his disciples get into the boat e ir delante de él a la otra ribera, and to go before him to the other side, entre tanto que él despedía a la multitud. while he sent the multitudes away. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. And then he has sent the multitudes away and went up to the mountain to go pray. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. And when the evening came, he was alone there. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the waves, porque el viento era contrario. because the winds were contrary. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Now in the fourth watch of the night, Jesús vino a ellos Jesus went to them, andando sobre el mar. walking on the sea. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, And when the disciples saw him walking on the sea, se turbaron diciendo: they were troubled, saying, un fantasma. "It's a ghost." Y dieron voces de miedo. And they cried out in fear. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, Be of good cheer. yo soy, It is I. no teman. Do not fear. Pon la mano en un acto profético en tu corazón. Vamos a hablarle a los corazones quebrantados hoy. Quiero acelerar el propósito de alguien. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que hables al espíritu y al entendimiento. Que nos despojes, Señor, de toda humanidad y de todo sentimentalismo, Señor. Que nos permitas estar conectados a tu propósito de gracia y de poder. 1, 2. Me despojo de lo que soy y te pido, Espíritu Santo, que hables a la iglesia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor. Give a strong hand clap to the Lord. Puede sentarse. You may have a seat. No siente la adoración. Si Don't siente stop your decir praise and amén, worship. diga amén. Say amen. Aleluya. Si siente decir aleluya, diga If you feel aleluya. like saying amen or hallelujah, please join in. El tema bajo el cual vamos a estar ministrando The theme that we're speaking of es guiados is guided por una palabra. by a word. Dígale al que está a su lado: la palabra de Dios Say, the person next to you, the word of God es vida. is life. Las palabras son poderosas Words are powerful, y las palabras tienen influencia and words have influence dependiendo del lugar que salieron. depending on where it's going. Hay palabras que pueden dar vida, There's words that can bring life. pero hay palabras que pueden destruir. There's also words that can destroy. Hay palabras que pueden vivificar, There's words that edify. pero hay palabras que pueden matar. There's words that can also kill. Hay palabras que detienen ministerios, There's words that pero hay ministries. palabras But our words que activan that ministerios. activate ministries. Cuando la palabra está sobre alguien, When the word is over someone, produce un efecto. it produces an effect. El efecto puede ser negativo, The produce could be pero el negative, efecto puede ser también positivo. but the effect could also be positive. Porque, por ejemplo, Because, for example, Adán era un hombre Adam was a man. que cargaba una palabra. He carried a word. La Biblia dice The Bible says que cuando el Señor lo crea, when God created him, lo pone a señorear sobre todo. he made him govern everything. Lo pone a gobernar sobre todo. He made him govern everything. Sobre Adán reposaba una palabra And because Adam had carried que a le word, daba autoridad. they gave him authority. Por lo tanto, So much so, de la misma manera que él recibió autoridad, the same way he received le authority, debía de ser quitada. is also.
Por una palabra, for a word. la mujer cede ante la serpiente. The woman fell to the serpent. Pero como Adán era el de la autoridad, But since Adam was the authority, el que tenía la palabra, the one that had the word, el enemigo no podía enfrentarlo de frente. the enemy couldn't face him forward. Yo vengo a hablarle a alguien I came to speak to someone. que repose sobre él Amen. la autoridad de la The palabra. authority of the word. Y quiero desatarte algo. And I want to explain something to Y you. es que el enemigo no puede The enemy cannot atacarte de frente. attack you face forward. Él es un cobarde. He's a coward. Él es un mentiroso. He's a liar. Él es padre de mentira. He's the father of all lies. Él es el homicida desde el principio. He's deceiving from the Él beginning. es el tentador. He's a tempter. Por lo tanto, So much él no so, tenía manera he didn't have a way de atacar a Adán de frente. to attack Adam Y face tiene que first. utilizar He had to utilize a su debilidad, his weakness. que es su mujer. It was his wife. Por lo tanto, So much so, sobre ti hay una palabra there's a word. y el enemigo nunca te atacará de frente. The enemy will El attack you enemigo face forward. utilizará tu He familia, will utilize your family. utilizará tu empleo, He will utilize your job. utilizará la gente que te duele He will utilize the people that can para hurt you atacar tus to emociones. attack your emotions. ¿Hay alguien aquí? Is there anyone here? Sobre Adán reposaba una palabra, So Adam carried a word, pero había un decreto but there was a decree de reino a través de esa palabra. from the reign of God. Por That word. eso la serpiente That's why the serpent, lo primero que hace es que cautiva a la mujer that's why he captivates the woman first con una palabra. with a word. Cuando la mujer cae, When the woman falls, se pierde la condición que el hombre tenía delante de it, Dios. it ruins the connection that God had with him. Desde ese momento In that moment, nos damos cuenta de algo, we realize something, y es que la palabra that the word tiene poder. has power. Génesis capítulo 1 Genesis chapter 1. dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, Amen. That the earth was void. y que el Espíritu de Dios And the Spirit of God se movía sobre las aguas. moved over the waters. Y dijo Dios, And God said, hágase, let there. y se hizo. And there was. Porque el verbo de Dios, Because the verb of God, Jesús, Jesus, donde Él opera, where he operates, Él produce algo. he produces something. Por eso el cambio que ha llegado a tu vida That's why the change that happened in your life, no ha llegado it hasn't por- negated. porque esto es un estilo de vida. It hasn't come because it was just Ha a style of llegado. life. It has come Porque la fe viene por el oír, because the faith comes by hearing. y el oír por la palabra de Dios. And hearing ¿Hay alguien the word aquí of que God. diga amén conmigo? If anyone can say amen, Yo me atrevería a decir I dare to say, que hay gente que hoy están de pie there are people standing here today por una palabra que se soltó en el mundo through a espiritual. word that was spoken in the spiritual realm. Hay oraciones contestadas. There was answered prayers. Muchos de nosotros Many of us que venimos de países difíciles, that we come from places that we very vinimos de la difficult, calle and we come from the streets, y pudimos ver and we could see que no fue coincidencia, it was a coincidence, que no fue el brujo, that it wasn't the witch, que no fue el resguardo, oh, it wasn't the witches, que era Dios it was God. en todo tiempo All operando, times, que era Dios it was God contigo en todo with you tiempo. at all times. Dale un aplauso al Señor. Give a hand clap of praise to the Lord. Por lo tanto, la palabra tiene poder. So much so, the word has power. Juan capítulo 1 también dice, John verses 1. en el principio era el verbo, In the beginning was the word. el verbo era con Dios The word was with God. y el verbo era And the word Dios. was God. Necesitamos la palabra. We need the word. La iglesia de hoy The church today, necesita conectarse a la palabra. we need to connect to that word. La iglesia de hoy The church today, necesita conectarse a la oración. we need to connect with prayer. Pastor, donde hay palabra, Pastor, where there's word, puedo conocer we can learn, las estrategias del enemigo. amen, the strategies of the enemy. Cuando hay oración, When there's prayer, tengo el discernimiento we have discernment para saber lo que es de to Dios know what's of God y lo que no es de Dios. and what's not of God. ¿Habrá alguien aquí, por favor? Is there anyone here today? La intención del enemigo The intentions of the enemy, siempre será desconectarte. it was always to get you to Porque disconnect. cuando hay desconexión, Because when there's disconnection, no hay revelación. there is no revelation. Cuando hay When desconexión, there's disconnection, no tendré poder en mi vida. it won't have power in my life. Si no, pregúntale al pueblo hebreo. Ask the Hebrew people. Dice la Biblia The Bible teaches us que un gigante llamado Goliat that there was a giant named Goliath. desafiaba al pueblo. He was trying to fear the Pero people. había algo But there was something que a mí me llama la atención. that grabs my attention. Y es que Goliat salía 2 veces al campamento, pastora. Amen. That he came back twice. Él salía en la mañana In the morning y salía al anochecer. and at night. El judío ora 2 veces. Israel's, they pray 2 times. ¿Alguien está captando?
El judío ora en la mañana They pray in the morning, the Hebrew people, y ora al anochecer. and at night. Cuando el gigante salía When the giant came out, e intimidaba al pueblo, he intimidated people. el pueblo no se conectaba. The people couldn't connect. Por eso Dios tiene que tener a alguien That's why God has to have reservado someone reserved. que no lo conocen los hombres, The people don't know, pero lo conoce el but cielo. God knows him. Un jovencito A young guy que porta gloria that carries the y que glory, trae el reino. that brings the de grace Dios of a God, la tierra. the kingdom of God to earth. Dios tiene que traer a David, God has to bring, porque David sí está David, conectado. because David was connected. Habrá gente Are there people, que te buscará no por lo que tú tienes, are they trying to, sino what por you lo que have, tú portas. but what you carry? Hay gente de gracia en esta Are there iglesia. people of grace here? Wow. Siento la presencia del Señor. I feel the presence of the Lord here. Porque es que la gente que porta presencia Because the people who have no se carry promociona, the presence, pastor. they don't promote themselves. El Espíritu Santo lo The Holy promociona. Spirit promotes them. Cuando David tocaba el arpa, When David used to play the él no harp, lo tocaba en plazas. he didn't just play it. Él no lo tocaba en lugares He didn't play it anywhere donde la gente lo miraba. where the people would just Él lo worship tocaba. him. No, he'll play it En el servicio. in the service. Esto es una iglesia diferente. This is a different church. Una iglesia de servidores. This is a serving church. Me impresiona mucho Oh, that impresses me. que todos aquí sirven. That everyone here, we serve. Y hay una actitud de servicio. And there's an attitude of service. Yo le dije a mi prima, I told my cousin, ese es el pastor. that's the pastor. Y ese era pastor. Y ella dijo, That's the pastor's wife. ¿cómo? And she said, how? Se sorprendió. She got shocked. Son dos muchachitos, sí. They're young, they're too young. Pero la actitud humilde que tienen But the humble los attitude hace grandes delante del makes them Señor. big in the face of the Lord. Dale un aplauso al Señor. Give a strong hand clap to the Lord. Quien porta gloria, Who carries glory? quien sabe lo que es, Who knows what it is? no lo anda anunciando. They don't go advertising themselves. Dicen en mi país In his land, que la carreta vacía es la que más bulla hace, talk about humility. porque no tiene nada. Because they have nothing. Entonces quien se promociona, Who promotes themselves? el cielo no lo respalda. Heavens won't back Pero them up. quien lo promociona, el cielo But if heaven backs you up, lo llevará a Dios God will take them al cumplimiento profético to de the lo que ha dicho fulfillment de of the ellos. prophetic word. David tocaba el arpa, David used to play the harp, pero estaba sirviendo. and he was serving, Y alguien lo escuchó and someone heard it. y dijo, hay un joven And there's a young man, they say, que cuando toca el arpa that when he plays that harp, produce algo he diferente. produces something different. Saúl dijo, Saul said, búsquenme ese muchacho get me that young man, porque lo necesito en el palacio. because I need him in the palace. Contigo Dios tiene un plan. With you, God has a Y plan. es que Dios te sacará de lugares donde estás And God will take you from that place para where you are, llevarte a lugares de altura. to take you on places up high. El servicio hablará bien de In ti. service, they will speak good about you. Quizá no te están valorando donde estás, You know what they say? pero siempre hay alguien que te está mirando. But there's always someone watching. Siempre hay alguien que dice, ese muchacho tiene algo diferente. There's always someone watching and saying, there's something different about that Lo young man. necesito en mi proyecto. I need him in my project. La gente que porta una palabra The people who carry a word, es la gente que entiende the people they understand, que el servicio lo their engrandece. service make them big. En medio de una generación deformada, In the middle of a generation donde los Deformed. hombres son amadores de sí mismos, where people are lovers of themselves, donde los hombres tienen el ego inflado, where people have inflated egos, el cielo necesita people, the heavens need servidores. servants. David tocaba el arpa David would play the harp, y estaba sirviendo. and he was serving. Fueron a ungir a David They went to anoint David, y tuvieron a mandarlo a buscar and they went to search for porque him estaba sirviendo. because he was serving. Pero cuando David vence a Goliat, But when he won against la Goliath, intención no era vencer a Goliat. the intentions wasn't to La intención era servir a sus hermanos y llevarle wasn't to alimento. beat Goliath, it was to serve. Por favor, alguien dele un aplauso al Señor. Someone give a strong hand clap. Lo of que te praise. va a hacer grande es servir. What's gonna make you big is serving. Mi nivel espiritual Amen. The level of spirituality no es hablar muchas lenguas, is not to speak in so much tongues, no es tener profecía, not in all prophecies. es servir y ser humilde con mis It's to hermanos. serve and be Dale un humble. aplauso al que vive. Give a strong hand clap to the Lord. Isaías capítulo 55, 11. In Isaiah, Dice, así será mi palabra this shall be my word que sale de mi boca that comes out of my mouth, y no retornará a mi vacía, and it will not come back void, sino que hará el efecto but it will have an effect que yo quiero que haga. that I want it to have. O sea, lo que Dios dijo de ti,
So what God said of you está produciendo vida. is producing life. Me gusta algo, I love something. y es que la palabra Is that the word, tiene tanto poder it has so much power que puede cambiar un pensamiento. that it can change a thought. Lamentablemente, hay gente detenida There are people who are detained porque una palabra de maldición because a evil word, les hizo creer they made them believe lo que ellos no eran. what you were not. Dile al que está a tu lado, Tell the person next to you, cuida tu identidad, take care of your identity. porque el primer golpe del enemigo Because the first blow of the enemy será para tu identidad. is for your identity. Cuando tú sabes lo que When eres, you know who you are, no permitirás you will not allow que ninguna palabra negativa no negative word te haga olvidar lo que tú make you forget of who eres. you are. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Is there a child of God here? Mateo capítulo 4, Matthew chapter 4, versículo 3. verse 13. Dice que Cristo es llevado al desierto That Jesus was brought to the desert. y en su primera In tentación his first temptation, el enemigo the enemy, le dice, he says, si tú if eres, you are, WhatsApp, ¿qué pasó ahí? Si tú eres, if you are, ¿cómo que si él es? what you mean? Él es. He is. Si te das cuenta, If you notice, cuando los demonios se rebelaban, when the demons used to, le decían, te conocemos, they said, we Jesús, know you, Hijo de Dios. Son of God. Pero Satanás But Satan, quiere afectar he wants to affect la identidad de Cristo. your identity, the identity Y of le Christ. dice, si tú And he eres said, if you are el Hijo de the Dios, Son of God, convierte esta piedra en pan. confirm this, change this rock to bread. Jesús podía convertir la piedra en Jesus could have pan, done it, pero él le dice, but he says, hay cosas más there's importantes more important things que lo que tú me puedes ofrecer. that you could offer Mi me. pan, My bread, mi alimento, my nourishment, es todo lo que is sale everything that comes out de of la the boca mouth de mi of Padre. God, the Father. Y lo que sale de la boca de Dios And what comes out of the es mouth of bueno God para tu vida, is good for your es life. gratificante para tu vida. That was edifying. Dale un aplauso al Give Señor. a strong hand clap of Aleluya. praise to the Lord. Por lo tanto, tú no puedes So much so, you cannot recibir palabras negativas sobre tus hijos. receive negative words. Yo soy de los que creo que también se hereda la fe. I'm the one that believes also in faith. Porque si la Biblia es tan clara Because the Bible is so clear con las maldiciones generacionales, with generational curses. yo también creo I also believe que la fe se hereda. that faith is also, Cuando yo miraba el fin de semana when I see towards the weekend, la familia de la pastora Michelle, Pastor Michelle's family, yo no veía una simple celebración. I didn't see a simple celebration. Yo me reí mucho. I laughed a lot. Pero yo veía espiritualmente But spiritually, what I seen, cómo generaciones how generations, that's right, le servían al Señor. was serving the Lord. Cómo se rompían pactos How pacts would bring a través del amor. through love. Porque el amor une. Because unity and love. Alguien aquí dice amén conmigo, por Anyone can favor. say amen with me, please. Por lo tanto, So las much palabras so. negativas The negative words, se echan fuera they will have to leave a través del amor. in the midst of love. Jeremías capítulo 29, verso 11. Jeremiah 29:11. Dice, sus planes son de bien Your plans are for good, y no de mal, of not of evil, para darnos el fin que esperamos. to give me He aprendido algo, I've learned something. y es quien bendice lo de Dios será bendecido. The ones who bless the children of God, they are blessed also. Yo creo que hay un despertar de los hijos de Dios I believe there's a waking of the children que va a of God. cambiar la historia de su It's going familia. to change the trajectory Si en of the tu family. familia había enfermedad, If your family has contigo sickness, se detiene esa with you it enfermedad, stops that sickness. porque tú eres propósito. Because you have a purpose. Yo le estoy hablando I'm talking to a los Josué to que conquistarán Joshua, la tierra. who will conquer the land. Yo le estoy hablando I'm talking to a los Moisés to the que Moses. cruzarán el mar rojo. Hey, to Yo cross le the estoy Red Sea. hablando I'm talking a los Eliseo Amen. que levantarán una generación de They profetas. will lift up a nation Yo le of estoy prophets. hablando I'm speaking to a las Déboras the Deborahs. que avanzarán hacia la victoria. They will get the victory. Yo le estoy hablando I'm talking to a las Yael que quizá nadie las conoce. maybe no one knows who this A person las is. Yael, The Jael. pero que tienen una estaca preparada para matar al enemigo But she has something to kill y the enemy vencer and to get the victory. para que sus hijos conquisten So her kids, en el nombre de Jesús. amen, can live. Mateo capítulo 14 Matthew 14. nos sigue hablando Keep speaking of de lo que es ser guiado por una palabra. what it is to serve through Juan el Bautista John the Baptist. había llegado al final de su ministerio He ended at the end of his ministry. y se habla mucho de tantas cosas, It speaks of so many things, pero se resalta poco
but it recites so little. el nivel de obediencia de Juan. Amen. The obedience of John. El único momento que Juan duda The only moment that John doubted, es para dejar en buenas manos it was to leave in el good hands. legado que había levantado. Amen. The ministry that he left behind. Habían personas que lo seguían There were people who were following him, y él le manda a decir a Jesús, and he calls to tell Jesus, pregúntenle a él ask him, si él es el que esperábamos. is it you? We're Y waiting. Jesús le responde Jesus replies, diciéndole, and he says, dígale a él tell him que los ciegos andan, the children are walking, que los cojos caminan, that the cripple are walking now, perdón, que los ciegos ven, that the blind people are seeing, que los cojos andan, the cripple are now walking, que los muertos están the viviendo. dead people are now living. Él está diciendo, What he's saying, yo soy el Mesías. I am the Messiah. A mí es que hay que seguir. He is the one that he has to follow. Llega el momento The moment comes donde Juan el Bautista while John the Baptist, entrega su vida por la obra. he has to die for his ministry. Me gusta mucho esto, pastor, I love this pastor porque Juan el Bautista because John the Baptist, nunca manifestó celo ministerial. he never, Si algo amo de esta iglesia something I love about this ministry, this y de church, muchas iglesias donde visito, and many churches that I visit, es ver el rostro de los hermanos is to see que se the gozan people, the face of people when they full cuando of sus joy, otros hermanos están dándole adoración al Padre. when we start to worship. Yo he visto I've manifestaciones seen manifestations donde hay personas where there are people, que van a competir a las iglesias, they in competition. que miran a su hermano mal cuando They, tiene la they paz look at their brothers and sisters all wrong, y dicen yo lo hago mejor. and they say, I could do it better. Yep. Yo recuerdo en Santo Domingo I remember in Dominican Republic la historia de un joven a story of a young man que decía yo predico mejor que ese. that he used to say, I preach better than that one. Si me dan la oportunidad, If they give me the opportunity, yo lo hago mejor. I'll do it better. Y llegó el momento And they got a moment de su oportunidad, when his opportunity came, pero Dios no estaba con él. but God wasn't with him. Y cuando él se pone su mejor traje, And when he brought his best suit, como decimos en Dominicana, se pimpió el hombre. amen, he got pimped out. His suit, he looked fly. Él subió como un ministro, He came up there like a minister, pero solo era apariencia. but it was just appearance. Y cuando él tomó la Biblia, When he grabbed the word, él dice, hermanos, and he says, brothers, and vamos a sisters, buscar a Jeremías. we're going to seek Jeremiah. Jeremías capítulo 10. Jeremiah chapter 10. Y todos encontraron a Jeremías, pero él no encontraba a Jeremías. They looked for Jeremiah, but they couldn't find it. Y todo el mundo decía amén. And everybody said amen. Y él miraba a los And pastores. he looked at the pastors. 5 minutos después, 5 minutes later, lleno de sudor, filled with no sweat, encontró a he Jeremías. couldn't find that book. Y solamente dijo, And the only thing diablo, suelta a Jeremías en esta hora. he said, devil, release Jeremiah right now. No fue culpa del diablo, It wasn't the devil's fue fault. culpa de su ego. It was Porque your ego. antes de la caída It was your ego. viene la altivez de espíritu. Before the fall, Todo aquel que quiera ser grande those who want to be big, debe de ser pequeño. they must be humble. Y cuando yo soy guiado por una palabra, And when I'm guided yo by me word, manejo en el espíritu I stay in the spirit. y me gozo con los que se And gozan I celebrate with y those who lloro celebrate. con los que And I lloran cry with those y who río cry. con los que And I ríen laugh with those who y laugh. promociono a mis hermanos. And I promote my brothers and sisters. Y eso reflejaba Juan el Bautista. And that's how John the Baptist left us, Obediencia. with obedience. Llega el momento que Cristo esto le afecta. This is when it affects Jesus. Y dice la Biblia And the Bible says que él se va a un lugar a orar he goes aparte. to a separate place to pray. El secreto para las bendiciones venideras The secrets of true es tener una vida de blessing oración. is to have Tengo prayer que life. seguir hablando de la oración. We're going to keep talking about prayer. Porque si montamos un evento no cabe la gente aquí. Amen. Because if we make an event, a lot of people they won't even fit. Pero cuando hay culto de oración But when there's a prayer service, hay que obligar a la gente. No sé si aquí son así, pero allá también I son don't know así. if it's like that over here, but over there it is too. Cuando se va a estudiar la palabra, When we go to study the word, no viene nadie. nah, people don't really show up. Porque tu naturaleza Because your human nature, quiere lo emocional, you want emotionalism, lo que lo mueve. what moves you. Pero el espíritu reclama But the spirit, lo que te cuesta trabajo entregar. what costs something. ¿Habrá alguien aquí que diga amén conmigo? Is anyone can say amen with me?
Por lo tanto, las emociones So much so, the emotions, no gobernaron it doesn't govern el ministerio de Cristo. the ministry of Él Jesus. sabía lo que Dios lo llamó. He knew that God Por lo called him. tanto, So much so, sus his emociones, emotions, él tuvo que dejarla a un he lado. had to push it to the side. Los emocionales The people whose emotions y los driven, almáticos no pueden ver a Dios obrar, they can't see the works of Jesus. porque el emocional Because the emotions, y el almático se ofende con cualquier they cosa. get offended by anything. El emocional es sensible. Amen. It's Tú no le emotion. puedes decir nada, You can't tell nothing to someone who's porque emotional. cada palabra que salga de tu boca Because every word that comes va a out of your ser mouth puesta a prueba, va a ser probada. is going to be proven. Cuando tú dices yo amo a los pastores, When you say you love the pastor, yo soy fiel a mi iglesia, I'm faithful to the church. el enemigo escuchará tu declaración The enemy's hearing that y declaration. tú tendrás que demostrar And you're going to have to que demonstrate tú realmente los that amas. truly you love them. El día que la pastora no te ofrezca la mejor sonrisa, The moment that pastor tú doesn't tienes give you que a smile, demostrar you have to also si demonstrate verdaderamente tú le amas. if you truly love them. El amor será puesto a prueba. The love is going to be put Por to the eso test. el hombre y la mujer That's why the espiritual man and women who are spiritual, debe de seguir amando they should keep loving a una persona anyone aún con su peor versión. with their worst versions. Su nombre. Amen. Ese día que los biles te llegaron y no hay dinero. The moment the bills come and there's no money, Y hay problemas en la casa. and there's problems at home, Y hay problemas en el ministerio. and there's problems in the ministry, Pero aún así, but just like that, tú obligas tu cuerpo a que venga a la you iglesia. obligate your body to come to church. Y quizás tú te estés forzando, And maybe you're forcing yourself, pero no sale esa sonrisa como estás acostumbrado. but you don't know what that smile caused. Y tú, ok, hermano, bienvenido. Brothers and sisters came. Es ahí donde será probado. That's where it's going to be tested. Cuando el pastor esté distraído When the pastor is distracted, y esté cargado. and maybe he's heavy burdened, Y tú digas, el pastor no me saludó. and you say, pastor didn't say hello to me. Después que fue a la romana, él se cree que es turista. Oh, he thinks he's a tourist. Y tiene una camisita que a mí me gustó de que la vi. He has a nice shirt that I like. Gotta give it Y empiezas a sacar suposiciones. And we start to take, you see the position. Porque una persona que no es espiritual Because someone that's not spiritual, se dejará guiar they'll start to be por guided las by, emociones. by emotions. Pero una persona espiritual But someone that's spiritual, dirá, algo le pasa a mi pastor. they say something Y is le happening dirá, to my pastor, pastor. And they say, pastor, No sé lo que te sucede, I don't know what's going pero on, cuentas conmigo. but tell me, Voy a orar por ti. I'm going to pray for you. Porque tus guerras serán mis guerras. Because your problem will be Y my tus problem. batallas serán mis Your battle will batallas. be my battle. ¿Habrá alguien que ame a su Is hermano there aquí? anyone that loves your brothers and sisters Suéltale here? un aplauso al Señor. Give a strong hand clap to the Lord. Jesús no podía ser emocional. Porque él couldn't be estaba emotional. guiado por una palabra del Padre. Jesus couldn't be emotional because he was guided by Los a word. emocionales no reciben la gloria. Emotional people, they won't receive the glory. La Biblia dice The Bible says que el reino de los cielos sufre the violencia kingdom of suffers violence. y solamente los violentos lo And the arrebatan. violence take by force. Pero no violento agarrando un alma blanca. But not a violence taking a No violentos weapon. agarrando una alma de fuego. Not grabbing a gun. Es violentos It's violent, perseverando persevering, y creyendo en lo que Dios and ha dicho. believing in what God has said. ¿Habrá alguien que ha creído en lo que Anyone Dios ha here that dicho? believes what God said. Yo diría que si tuviéramos los tiempos de Cristo If we were living in the times of Jesus y nos sucede lo de la mujer cananea, and we learned about the Canaanite woman, no viniéramos a la iglesia, no dejáramos de venir a la iglesia, we wouldn't let her come to church. nos mudáramos del estado. We wouldn't let her come to church. ¿Por qué razón? Why? Porque ella va donde Cristo con una necesidad. Because she comes to Jesus with a necessity. Pero ella no era del pueblo judío. Because she wasn't Jewish. Y precisamente están hablando And precisely they were talking. de que Cristo estaba favoreciendo mucho Jesus was favoring. a la gente que no era del pueblo. Y ella llegó And she came. y le dijo, Señor, And she said, Lord, sana a mi hija please heal my daughter. que está enferma She is sick de demonio. of demons. Y Cristo la mira y le dice, Jesus says, no me es legal it's not legal for me to do this. darle la comida de mis hijos To give the food of the children a los perros. to the dogs. Wow. Un golpe That hurts. emocional. That's an emotional blow. Pero ella But she se quedó ahí stood there y le dijo, Señor, and she said, Lord, aún de la migaja de las mesas even the dogs, que caen, the
grabs the floor. comen los perrillos. They'll eat it. La Biblia dice The Bible says, que para entrar al reino de los cielos to enter the kingdom of heaven, hay que ser como un niño. you must be like a child. Y los pequeños cachorros And the little, son como niños. like children. Tú los pateas Little pets are like y children. ellos vuelven You kick them and they a come donde back tú estás. right where you are. El Señor nos vuelve Lord returns a la inocencia espiritual to the innocence of cuando spirituality nosotros venimos a Él. when we come to Him. No es que tú eres cobarde, It's not that you're a coward. es que tú eres espiritual. It's that you're spiritual. Y esta mujer And this woman, perseveró. she persevered. Y cuando le dijo esto, And when she said that, él le dijo, ni aún en Israel he said, no Israelite. había visto tanta fe. I've never seen no faith like this. Pero me llama la atención algo, But it grabs my attention. que aún él diciéndole que había mucha fe en ella, And when he said that there's a lot of faith in her, él le dio borona, migajas, he gave him crumbs porque el pan es para los hijos. because the bread is for the children. Te voy a decir algo, tú eres hijo de Dios Listen, you're children of God. y tú no eres merecedor de migajas. Amen. And you're not worthy Tú of eres the crumbs. merecedor del pan, You're worthy of the bread. del pan de la liberación y del pan de la bendición que viene del cielo. The bread of freedom. Vengo a hablarle a los hijos de la I come casa, to speak to the a children of gente God. que han pagado un precio People who paid a y price. que han sembrado con And lágrimas they have sowed in y van tears. a cosechar bendiciones, And now blessed. porque tu sufrimiento no ha sido en balde. Because your suffering hasn't been in vain. Dios bendecirá tu God will vida. bless you. Dale un aplauso al Give a strong Señor. hand clap to the Lord. Aleluya. Jesús debía de seguir con el ministerio. Jesus had to go on with ministry. No podía detenerse ante la pérdida de un amigo. He couldn't stop because of the loss of a friend or Es family. difícil. It was difficult. Todos hemos sufrido. Everyone's suffering. Detrás de cada uno de esos rostros Each and every one of us. hay historias que There's a contar. story to tell. Podríamos preparar una serie, pastor, We could make a series. y duraríamos años contando historias And it'll be years of still telling stories de esos escogidos que están ahí sentados. of everyone who's been chosen. ¿Cuántas historias tienen ustedes, How many muchachos, para stories that contar? each and every one of us have? Que serán de bendición para una generación de And jóvenes que maybe there's a necesitan blessing for saber a generation. They need que to aunque know. ustedes andaron por valle de sombra y de muerte, Although you walk through the Dios shadows of estuvo death, con ustedes. God was with you. Que nunca fue el resguardo, Amen. sino que fue Dios obrando. It was God. Que nunca fue coincidencia, It wasn't a coincidence. sino Dios en medio de tu It was vida. God in the midst of your life. Todos hemos sufrido, Every one of us have suffered. pero eso no puede But detenernos. that cannot stop us. Jesús sabía Jesus knew. que debía de proseguir. Amen. He had to persevere. La Biblia dice The Bible teaches que los us, discípulos de Juan the disciples of John, fueron donde Jesús they went to Jesus y escucharon la palabra de él. and they heard his word. Anocheció y los discípulos le dijeron, And the disciples said, despídelos ya, let them go. que Let es them go, tarde. that it's late. Pero Jesús sabía And Jesus knew que ellos tenían hambre. that they were hungry. Y él dijo, dele de comer. And he said, give them something to eat. Y dijeron, no hay nada para He said, darle. I don't got nothing to give them. Y él dijo, ¿qué hay en la cesta? And he said, what's in the... Le dijeron, hay 5 panes They said, there's 5 breads y 2 peces. and 2 fish. Jesús no es como los hombres. Jesus is not like man. Lo que tú estás invirtiendo en él, What you're sowing in him, él te lo devolverá. he's going to multiply it. Gálatas 6:7 dice, Galatians say, Dios no puede ser burlado. God cannot be fooled. Todo lo que el hombre siembre, Everything that man sows, eso va a cosechar. you will also reap. Tú no estás perdiendo el tiempo You're aquí. not losing your Tú time estás here. sembrando en el You Espíritu. are sowing in the Spirit. Tú estás sembrando en el Espíritu. You are Habrá sowing in alguien the que Spirit. entienda este misterio. Is there anyone who's sowing in the Spirit? Y Jesús le dice, no, espérate. And Jesus said, wait. Yo tengo que bendecir a esta I gotta gente. bless these people. Porque el hombre después que te usa, After man use, te desecha luego. sometimes man, they'll use you Cuando and then tú they no le push you away. funcionas a ese empresario, When you don't function the way they want you to. aún tú habiendo dejado tu juventud en ese empleo, Maybe spending your whole youth in that job. te dicen, ya tú no puedes estar And aquí. then they say, nah, we don't need you no more. Ya tú no nos das rendimiento. We don't need you. Yo recuerdo I remember que cuando Dios me hace el llamado, when God called me, yo trabajaba para la obra incansantemente. he used to work. Pero para ese momento en República Dominicana, But in the Dominican Republic, that yo moment, tenía un trabajo, laboraba he had a job en un sitio que me demandaba mucho tiempo.
It used to take a long time. This place used to, Y yo recuerdo que el Señor empezó a tratar conmigo a través de profetas. and God was speaking to me through prophets. Y me decía, te necesito en mi obra. And they said, I need you for my work. Más tiempo. More time. Y yo decía, And he said, yo no necesito lo tuyo, Señor. I don't need this, Lord. Yo me busco lo mío. I'm looking for my own thing. Yo mejor tengo que aportar a la obra. La obra era muy pequeña cuando comenzamos. The work was small. Y recuerdo que el Señor vuelve y me dice, te necesito trabajando en mi obra. And I remember the Lord saying, I need you for my work. Éramos alrededor como de 18 miembros. There was a congregation of about 18 members. Y recuerdo que comienza un movimiento And I remember there was like this movement espiritual. spiritually. Y yo voy a evangelizar And I go to evangelize a una cancha de baloncesto. in a basketball court Yo soy de un lugar llamado Villa María. in that place, Está cerca del Capotillo. near there. Zona peligrosa en Dominicana. Sound dangerous, right? Y yo voy al lugar And I went to that place. y cuando llego al gueto, al punto, When he gets to the ghetto, the point, los muchachos están fumando, and they were smoking. están jugando dados. They playing dice. Y yo les digo, tengo una noticia And para I said, ustedes. I have news for you. Los voy a apoyar And I'm gonna, en un torneo para el barrio. amen, Pero quiero sponsor you for a tournament. compartir con ustedes. But I want to share with you. Y me dicen, ok, ven el domingo And they said, come on Sunday, y vamos a jugar baloncesto. and we're gonna play ball. Cuando yo fui a predicarles, When I went to preach to them, yo estaba como medio viejito ya. I felt like I was old. Y en un movimiento, And in this movement, mi tendón de Aquiles he ripped his se rompe. Yo era encargado de un almacén amen. farmacéutico He was a pharmacist. y duró 5 meses en un proceso de recuperación. He said 5 months recuperating. Y recuerdo que iba con mis muletas a mi tratamiento. I remember I used to go with my crutches to get treatment. Pero increíblemente, pastor, But incredible, right? en esos 5 In meses those 5 months, comencé a dedicarle el tiempo a la obra que no I le started dedicaba. dedicating my life to the work to the Lord. Y el local que no podíamos pagar, que eran como $200 para ese momento, la iglesia era pequeña. 200 at that moment. Ahora la membresía pasa de 20 y algo de miembros a más de 100 miembros. From 20 members, now it was to 200. ¿Quién lo hizo? Who did it? Pero cuando me recupero, But when I recuperated, el regalo que me dan, the gift they gave me, después de haberle entregado 7 años de mi vida a esa empresa, after giving 7 years, es que me cancelan. wow, they fired him. Y yo salgo triste de ahí. And I left there so sad. Y Dios me habla. And God speaks to Y me. me dice, eso es invertir en los hombres. That's because you put your faith Cuando in no man. te necesitan, When they don't need you, te desechan. they'll push you away. Pero cuando inviertes en mí, But when you invest in me, yo no te desecho. I will not push you away. Yo estoy contigo en I todo am with tiempo. you at all times. Vengo a hablarte de un amigo I come to talk to you about que a no friend. se va cuando todos se van, He's not going to leave when everyone sino que leaves. se queda cuando todos se van. Dale un aplauso al Señor. Ese es nuestro amigo. That applause is not for me. Give it for the Lord. Y Jesús And Jesus, bendice, he blesses. pero tiene que seguir con la asignación. But he has to continue with Y le dice a los discípulos, and he says to the disciples, crucen al otro lado, he says, cross to the other side. porque él necesitaba Because he needed, el tiempo de oración. he needed time alone to pray. Él necesitaba He needed estar guiado por una to be palabra guided by a word del Padre. from the Father. La Biblia dice The Bible says, que él le dice que se vayan. he said for them to go. Y cuando ellos se van, And when they go, una tormenta se desata. a storm arises. Cuando yo leo esto, pastor, When I read this, Pastor, esto me confunde, this pastora. confuses me, Pastor. Porque yo digo, pero fuiste tú que hablaste. Because it was you that spoke. ¿Cuántos quieren que Dios le hable aquí? How many want God to speak? Es bueno, It's good, feels good. pero hay right? tratos personales Yeah, but there's donde Dios te da una agreements palabra, where God's going to give you a word. donde en la prédica tú dices, eso era para mí. Where you say that preaching, that was for me. Y yo hasta ese momento entendía And at that moment, I understood que una palabra de Dios that one word from God, te llevaba a palacio. they'll take you to a palace. Pero el Espíritu Santo me dice, But Holy Spirit tells me, una palabra del Hijo one word from the no te Son, lleva a palacio, it won't take you to a palace. te lleva al desierto. Sometimes it takes you to a desert. Ser ungido To be anointed, no te lleva a palacio, it won't take you to a palace. te lleva a desierto. It takes you to desert situations. Por esa razón That's why, se desata una corriente contraria amen, that's why contrary a un winds Cristo hablando. releases. After Jesus spoke. Porque lo que Él dijo de ti Because what he said of you será puesto a prueba en el mundo will espiritual. be tested in the spiritual Y el realm. acusador dirá, And the accuser will say, ellos no se merecen eso. they don't deserve Y el this. Señor dirá como con Job, And the Lord, like eso when es you un see him at siervo home, justo.
They'll say, oh, he deserved Y it. yo creo que él lo podrá lograr. And he said, I think that he'll. Dios está Go through hablando it. bien de ti. God is speaking good from of Pero you. tu obediencia Your obedience y tu servicio and your service y tu devoción and your devotion hablará will speak en el mundo in espiritual the spiritual realm de que tú eres merecedor that you are worthy de lo que Dios dijo de ti. of what God said of you. Impresionante esto, It's porque una palabra de Dios impressive. A word of God te levanta el mundo de las tinieblas en contra. will lift you up Y tú out of the dices, contrary. pero Dios fue que habló. And say, God, didn't you speak? Y son en esos momentos And it's in those moments donde la duda te visita. where doubt will visit you. Nadie es tan espiritual No one is that spiritual que la duda no lo visite. that doubt will not visit you. Pero procura que la duda solamente pase, pero no haga morada en tu vida. Remember that doubt will pass. Alguien dice amén conmigo. Anyone say amen with me? Porque la duda traerá no vendrá sola, Because doubt won't come back alone. vendrá con algo It'll come with something que está atacando la iglesia that is attacking the churches. y se llama el desánimo. And it's unwillingness, discouragement. ¿Cuántos se han desanimado en algún momento? How many are discouraged at any moment? Es inevitable que no suceda. It's inevitable. Pero cuando el hombre espiritual, But when the spiritual man, cuando la mujer espiritual está preparada, when the spiritual man or woman is prepared, llegará el momento the moment will come donde tendrás que decir, como dijo David en el Salmo 121, when you have to say like David in Psalms 121, ¿de dónde vendrá mi socorro? where my help comes from. David estaba quebrantado, David was going through it. posiblemente perseguido por Absalón. He was persecuted by, El profeta Absalom. Samuel había muerto. and the prophet had died. Él no tenía nadie. He felt like he didn't have no one. Posiblemente acusado por todas las cosas que había hecho. Possibly accused for everything he's done. Y dice, ¿de dónde vendrá mi And he socorro? says, where does my hope come from? Y él mismo tiene que predicarse. And he had to preach to himself. Porque hay momentos, pastor, donde el mejor predicador eres tú para ti Sometimes mismo. the best pastors is Hay you to momentos you. donde el mejor profeta eres tú para ti. Sometimes the best prophet Donde is tú you to tienes you. que decir, levántate. When you have to say, get up to yourself. Donde tú tienes que decir, se va a cumplir lo que Dios dijo. When you have to say, God's gonna come through. Donde tienes que sacudirte When you have to shake yourself off y entender and understand que tú lo puedes lograr. that you can accomplish Porque Dios lo dijo. because God said it. Y él no es hombre, And he's not ni man. hijo de hombre, or not son of para man, mentir, that he shall lie, ni para nor to arrepentirse. repent. Hay una palabra sobre ti. There's a word over your life. Conviértete en profeta de tus desiertos. Turn to a prophet in your Conviértete desert. en predicador de tus desiertos. Preach as a preacher in your Conviértete en el desert. apóstol que establecerá nuevas bendiciones en tu vida. Become the apostle of your life. ¿Habrá alguien aquí conmigo? Is there anyone here with me? Aleluya. El desánimo tendrá que irse, Discouragement has to leave porque él llegará, because he will come. pero no va a ser morada en mi vida. Amen. Él llegará a tu vida, He'll come into your life. pero no puede hacer morada, porque ya hay una marca de Dios en tu vida. Di conmigo, yo cargo una marca. I carry a mark. Di conmigo, yo cargo una I marca. carry a mark. Y es que la marca te identifica. And the mark that identifies. El apóstol Pablo dijo Apostle Paul said que nadie me cause molestia, that no one will cause me porque yo cargo en mí because what I carry, las marcas de Cristo. the marks of Christ, Lo que tú estás padeciendo por el evangelio what you're going through for the no es gospel, en balde. it's not in vain. Hay una recompensa sobre tu vida Amen. You will be, que se llama cumplimiento divino. there will be accomplishment. A su nombre. Divine accomplishment. Los discípulos están turbados, The disciples, they were all pero worried, Cristo habló. but Jesus spoke. Y como decía la salmista, la adoradora, Like the psalmist said, no es que no habrá principados, los habrá. it's not that there won't be principalities that will No rise. es que no caminarás por el fuego, vas a caminar. It's not that you won't walk through the fire. No es que no vas a caminar por las aguas, vas a caminar. You are going to walk through these issues. No es que no perderás amistades que amaste, It's not las that vas a perder. you're going to lose some friends that you loved. Pero Dios estará contigo en cada God's gonna be proceso que with tú you pases. in every process. Come on. Hay gente aquí que el Señor ha tenido que quitarle personas que amaban del lado. There are people here that God had to remove people from Hoy your en life. día te das cuenta que es tu mejor testimonio. Now you remember. Now you realize it's your best testimony. Porque si hubiese seguido con esa persona Because que if en you el would have momento kept era that tu person, todo, hoy tú no estarías donde you estás. wouldn't be here today. Diga conmigo, yo soy un testimonio. I'm a testimony. Los discípulos cargan una palabra, The disciples carry the word,
pero están parados en el medio del mar. but they're in the middle of the sea. Y es ahí donde la inseguridad And now insecurities come in. da paso al miedo. And now fears come in. La identidad que ellos tenían como discípulos The identity they had as disciples había sido golpeada. now is hurt. Y ahora ellos ven un personaje que viene en las aguas. Now they see this imagery that's coming to them in the water. Y su temor es tan grande And their fear starts to arise. que ellos dicen un fantasma. And they say it's a ghost. En la Biblia no hay otro lugar sino en Primera de Samuel The only place in the Bible donde where it says se in habla 1 de Samuel fantasmas. that they talk about ghosts. Según la costumbre del pueblo hebreo, It was a custom of the Jewish people. ellos lo cuentan como fábula. They would say it like fables. En dominicano le decimos, te va a salir el coco. El cuco, El cuco. sí. Y el miedo hace And fear will. que esta gente vea lo que no es. The fear will make you see something that's not there. Porque el miedo te detiene. Because fear would detain you. Por eso Pablo le dice a Timoteo, That's why Apostle Paul told Timothy, Dios no les ha dado un espíritu de God didn't temor give you the spirit of fear, ni de cobardía, but sino de poder, power. de amor y de dominio propio. ¿Habrá alguien que eche fuera todo espíritu de temor Is aquí? there anyone that could shake the spirit of fear here? Y Cristo le dice, And Jesus says, soy yo, no teman. it's me, don't fear. Y Pedro todavía dudando, And they're still doubting. le dice, si eres tú, Peter says, if it's you, manda que yo vaya donde ti. bid me to come. Y Cristo le dijo, ven Pedro. And Jesus said, come. Y Pedro caminó sobre las aguas. Peter started walking on water. Pero nuevamente el Señor habló. But God spoke. Y si Él habla, van a venir levantamientos. Amen. If he spoke, things are going to rise. Por eso hay cosas que todavía no se han materializado en tu vida. That's why this thing that hasn't materialized in Pero your ya life. el cielo dijo que se But in cumplieron. the heavens, it's done. Porque hay oposición Because there was opposition para toda bendición for que every venga de blessing. Dios. That's right. Date cuenta de algo. Realize something. Lo fácil que llegó a tu vida, The easiest come in your life, fácil se fue. the easier will go. Pero lo que te ha costado But sacrificio, something that's cost you with sacrifice, cuando llega, when it comes, es de bendición para it's ti. for blessings for you. Habrá alguien que esté pagando un precio Anyone's paying a y price, esté esperando en Dios. and you're waiting for God. Dice el salmista, The psalmist said, los que esperan en Jehová those that wait for the Lord, serán como el monte de Sión, they'll be like the Mount que no lo Zion, mueve cualquier cosa. and nothing will move. Cuando Dios habla, When God speaks, tú esperas en Él you wait for him, y Él cumplirá. and he will fulfill it. Pedro camina, Peter walks, pero viene un viento but a strong wind comes, y Pedro se desenfoca. and Peter lose focus. Dile al que está a tu lado, Tell the person next no to te you, desenfoques don't lose focus del propósito que tú of tienes. the purpose that you have. Porque es que vivir sin propósito, Pastor Gabriel, Why live without purpose? es como estar 40 años en el desierto. It's like being 40 years in the desert. Cómprate a tu un gato. Buy yourself a cat. ¿Quieres ir para la India? Vete para la India, ahorra. Pero establécete proyectos. Establish Porque si projects. no te estableces Because proyectos, if you don't establish projects, vivirás por vivir. you live just to live. Desperdiciarás lo más importante, You waste the most important que thing. se llama el tiempo. That's time. Porque el tiempo no retorna para atrás. You won't come. You can't get time. Por lo back. tanto, maneja el tiempo So manage your correctamente. time correctly. Pedro se hundió Peter sank porque dudó. because he doubted. Dios me enseñó algo. God showed me something. Y es que Él tiene recursos para nosotros. He has a recourse for us, resources for us. La fe de Pedro llegaba, The escuche faith of esto, Peter came hasta donde sus recursos se lo permitía. until his resources permitted him. La fe de Pedro era una fe de barca, Faith of Peter was for the boat. no era una fe de agua. It wasn't a faith for walking on water. Te lo voy a explicar mejor. I'm gonna explain this a little bit better. Lago de Bethesda, estanque de Bethesda. In the tank, pool of Bethesda, Ciegos, there was blind, cojos, there was cripples, mudos, there was deaf, paralíticos. paralyzed people. Todos esperaban All of them waiting el movimiento del for the agua. movement of the waters. Lo malo no era el estanque. The bad thing about this tank, El estanque era un recurso de Dios. that there was a resource from God. Nuestra fe puede hacer lo imposible posible. Our faith could do the possible. the Yo he visto impossible gente possible. siendo sanada de cáncer terminal. I've seen people being healed from terminal cancer. Yo he visto vientres
I've seen con wombs, 11 y 14 años esperando 14 baby. years waiting, y Dios los ha visitado. and I've visited them. Yo he visto a Dios obrar I've seen God move. porque tu fe te llevará Because your faith will take you hacia el milagro. to miracles. Pero Dios no deja de ser tu Dios porque tu fe no llegue ahí. But God won't stop being your God because your faith doesn't get there. Como tu fe no llega Since your hasta, faith doesn't hasta get el there. milagro de ser sanado, For the miracle, for the healing to take place, Él provee la pastilla a través de la ciencia. He provides past the science. Pero quiero establecer una palabra sobre alguien. But I want to establish a word, speak a word. Habrán over someone. tratamientos There's been treatments que los médicos tendrán que detener that the doctor's going to have to stop. porque el recurso tuyo aumentará en el nombre de Because you got Jesús. better. In the name of Jesus. Tu fe aumenta, Your faith. tu fe aumenta. Your faith. Cristo le dijo, Jesus said, hombre de poca fe, man of little faith, porque dudaron. why did you doubt? Iglesia, toda palabra Church, all the word tendrá oposición. will have opposition. Dios quiere bendecirte. God wants to bless you. Hay un plan divino contigo. There's a divine plan for you. Y has llegado a esta congregación And this congregation como parte de un propósito. has a purpose. Yo quiero que tú te pongas de pie. I want you to stand up, church. Esto fue lo que Dios me dio. This is what God gave me. Quiero orar.